Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Marisela García Hernández y en esta ocasión vamos a ver el tema de enzimas. Específicamente en esta presentación vamos a revisar algunos conceptos básicos, definiciones y a su vez los factores que pueden afectar la actividad de una enzima y el mecanismo de acción por la cual la enzima puede llevar a cabo su función. Bien, vamos a ver qué es una enzima. Una enzima es una proteína cuya función es ser catalizador de las reacciones químicas. ¿Qué significa esto? Es decir, una enzima es capaz de incrementar o de aumentar la velocidad con la que se puede llevar a cabo una reacción, sin que se experimenten cambios por parte de la enzima durante el proceso. Ahora, ¿por qué es importante el tema de enzimas? Porque, como hemos estado viendo, las vías metabólicas o el metabolismo en general de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, está llevado a cabo mediante reacciones químicas. Y en una reacción química va a participar una enzima. ¿Con qué finalidad? Lo acabamos de mencionar. Con la finalidad de incrementar la velocidad de reacción. Ahora, ¿cómo se nombran a las enzimas? Ahora, no se mencionan ahí dentro de la literatura de lo que es su libro de texto, pero sí quisiera mencionarles otros diferentes tipos de enzimas que por ahí ustedes las van a estar revisando y viendo a lo largo no solamente de este capítulo, sino de los siguientes. Y vamos a empezar con la enzima sintetasa. Fácil, la sintetasa son enzimas que se van a encargar o que van a participar en la síntesis de compuestos. La diferencia es que algunas sintetasas requieren como fuente de energía el ATP. Se encuentran también otras enzimas llamadas sintasas. Generalmente este tipo de enzimas tienden a confundirlas o las ubican como una misma función, pero no. Es decir, sí participan en la síntesis de compuestos, sintetasa y sintasa, ¿verdad? El mismo nombre les va a decir. Un consejo que yo siempre les doy a mis alumnos es que utilicen mucho la lógica. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la sintetasa y la sintasa? Ambas se utilizan para la síntesis de compuestos o enzimas que participan en la síntesis de compuestos, pero una requiere ATP, que es la sintetasa, y la otra no requiere ATP, ¿verdad? Que es la sintasa. Ahora, hay otros dos diferentes tipos de enzima que son la fosfatasa y la fosforilasa y generalmente están muy ligadas. ¿Por qué? Porque la fosfatasa es una enzima que lo que va a hacer es quitar un grupo fosfato, ¿verdad? Con el apoyo o la ayuda de una molécula de agua. Y la fosforilasa hace la reacción contraria a la fosfatasa, es decir, agrega un grupo fosfato, pero utiliza un fosfato inorgánico, es decir, una fosfatasa quita, la fosforilasa agrega grupo. Estas dos enzimas participan mucho en lo que es la activación o la inactivación de las enzimas, que también lo van a revisar ustedes más adelante. La deshidrogenasa también es una enzima que participa en reacciones de óxido reducción, que lo acabamos de mencionar también en la diapositiva anterior. Y nuevamente dos enzimas que también pudieran confundir un poco sus nombres o utilizarlos de manera indiscriminada, que es la oxidasa y la oxigenasa. La oxidasa es una enzima que va a participar en reacciones en las cuales el oxígeno que participa es un aceptor de electrones, ¿verdad? Pero este oxígeno que está participando en la reacción no se va a incorporar en el sustrato, es decir, no va a ir a formar un compuesto diferente o va a incorporarse a lo que es la estructura del sustrato. En cambio, la oxigenasa también participa el oxígeno, ¿verdad? De ahí el nombre, pero en este caso sí va a ir a incorporarse de alguna forma en el sustrato. Ahora, ya vimos el concepto de lo que es una enzima, sabemos cómo las podemos denominar, ¿verdad? Eh, Su función habla mucho o en el nombre de la enzima va a estar englobada la función de esta. Y ahora vamos a ver qué propiedades o qué características puede llegar a tener una enzima. Y entonces el primero o la primera propiedad
que se le atribuye a una enzima es que va a tener un sitio activo, que es este de aquí. Ustedes pueden observarlo ahí en el círculo, como en color azul, que yo les puse en la imagen de las 3 imágenes que están ahí representadas en la imagen de la izquierda. ¿Y qué es el sitio activo? Prácticamente, si ustedes lo ven ahí, está como caricaturizado, ¿verdad? Las figuras, pero es una forma de poder entender esa unión o afinidad que tiene el sustrato por la enzima. Y entonces el sitio activo es un hueco o una hendidura, ¿verdad?, formada por el plegamiento de la proteína. ¿Cuál proteína? Acuérdense que la enzima es una proteína. Y generalmente este sitio activo está constituido por cadenas laterales de los aminoácidos que van a participar en la unión entre el sustrato de esta enzima y propiamente el sitio activo, ¿verdad? Y esta unión, ¿verdad?, o este proceso se le llama catálisis. Ahora, este tipo de unión entre el sustrato y el sitio activo generalmente es una unión no covalente. Entonces, ustedes recuerdan cuando hablamos de uniones covalentes y no covalentes, el concepto de una unión no covalente es aquella que ocurre entre compuestos o elementos químicos en los cuales no se comparten electrones. Y entonces el hecho de que los sustratos se unan al sitio activo, me paso a la siguiente figura en la parte media, va a dar origen a algo conocido como complejo ES, que es la enzima más el sustrato, cuando ya el sustrato está unido a su sitio activo. Y finalmente se va a originar el producto final, que es la transformación de ese sustrato, ¿verdad? Y posteriormente la liberación de ese producto de la enzima. Ahora, otra característica de una enzima es su eficiencia catalítica. ¿Y esto a qué se refiere? Entonces, la eficiencia catalítica de una enzima es básicamente la medida de la eficiencia de la enzima. Y entonces, si nosotros nos vamos al concepto de qué es eficiencia, pues es simplemente cumplir con su función. ¿De quién estamos hablando? De la enzima, ¿verdad? Es decir, cómo cumple su función esta enzima. Y la eficiencia catalítica está dada, si ustedes se fijan, en relación a 10 a la 3 hasta 10 a la 8 veces más rápido que cualquier otra reacción que no es catalizada por una enzima, ¿verdad? A eso se refiere la eficiencia catalítica. Las reacciones que son catalizadas por una enzima, en palabras más sencillas, son mucho más eficientes y son mucho más rápidas. Y entonces por ahí del lado derecho yo les pongo un concepto que está muy relacionado en función de la eficiencia catalítica, a lo que se le denomina número de recambio. El número de recambio se le conoce como el número de moléculas de sustrato que son convertidas a un producto por la concentración de la enzima por unidad de tiempo segundo. Otra propiedad también muy característica de las enzimas es que son muy específicas. ¿Y qué quiere decir esto? A una enzima generalmente va a interactuar con uno o unos cuantos diferentes tipos de sustratos, ¿verdad? Entonces aquí lo podemos representar con este dibujo, que si ustedes se fijan, los sitios activos de estas dos enzimas representadas con un como semicírculo son muy específicos en relación a los sustratos que van a ir a unirse a dichos sitios activos. En el caso de la figura de la derecha, pues también vemos cómo los sustratos van a ir de alguna forma a unirse, que ya mencionamos, cómo se da esa unión entre el sustrato con el sitio activo, ¿verdad? Pero entonces podemos decir que las enzimas son muy específicas y van a interactuar con un determinado tipo de sustrato. Ahora, otras de las propiedades es, en cuanto a las enzimas, es que estas a veces requieren compuestos que no son proteicos o algunas de estas enzimas. Y entonces ahí vienen algunos conceptos que me gustaría ahorita retomar, que es holoenzima, apoenzima, cofactores y coenzimas, o cofactor y coenzima. Y entonces, si ustedes ven a su izquierda, tenemos una figura como en rojo que es la denominada apoenzima, la cual, si se une con esta estructura en la parte media que está representada en color verde, va a dar origen a, flechita, la holoenzima. La holoenzima es
toda la enzima que va a tener una actividad enzimática o que va a estar activa. A eso se le llama holo completa, holoenzima. Y esta holoenzima, como ustedes lo pudieron ver, está constituida por una apoenzima, que es la parte proteica de la holoenzima. Y en la parte que está en color medio está la parte no proteica, es decir, la parte que no es precisamente una proteína, porque si ustedes recuerdan, habíamos dicho que las enzimas son proteínas. Ahora, esta parte no proteica puede tomar un nombre dependiendo del carácter de la molécula. Es decir, si la parte no proteica estamos hablando de un ion, como lo es el zinc o como puede ser también el hierro, estamos hablando de un cofactor. Pero si esta molécula tiene un carácter orgánico, como es en el caso de la FAT, de esta coenzima, pues precisamente se le va a denominar así, coenzima. Ahora, la coenzima puede tener también, digamos, o depender en relación a la apoenzima de manera transitoria, es decir, unirse a la apoenzima de manera transitoria y en ese momento la coenzima va a tomar un nombre denominado cosustrato. O si esta coenzima está de manera permanente junto con la apoenzima y dar origen a la holoenzima, entonces se le denomina un grupo prostético, ¿verdad? Ahora, las enzimas, una propiedad de ellas es que se pueden regular o la actividad de una enzima puede ser regulada. ¿Qué significa esto? Es decir, que la enzima puede incrementar la velocidad de una reacción o también, si se inactiva esta enzima, pues va a disminuirse la velocidad de la reacción. ¿De qué va a depender que se encuentre activa o inactiva o que se pueda regular de esta forma? Pues de la necesidad de obtener el producto de la reacción. Y esto en función, o si lo trasladamos a lo que hemos estado comentando de las vías metabólicas que son importantes a nivel de la célula, de nuestros tejidos, pues precisamente dependiendo de las necesidades celulares es que esta regulación se va a dar de manera positiva o de manera negativa, incrementándose o disminuyéndose para la obtención de un producto en especial, catalizado por alguna enzima específica. Ahora, ¿dónde encontramos las enzimas? Hemos estado hablando de ellas, de sus propiedades, pero entonces si nosotros nos ubicamos dentro de una célula, ¿dónde podemos encontrar las enzimas? Las enzimas se van a encontrar en organelos específicos, algunos de ellos, por ejemplo, las mitocondrias. Muchas enzimas también las encontramos en el núcleo, en los lisosomas o no propiamente en organelos, sino en sitios dentro de la célula, como es en el caso del citosol. Y ustedes pueden observarlo aquí en esta imagen porque en cada uno de los espacios donde se encuentran enzimas, como el citosol o en organelos, como en las mitocondrias, van a ver ustedes una serie de vías metabólicas en las cuales participan diversas e importantes enzimas, como por ejemplo, algo que les debe ser un poco más familiar a ustedes es el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o conocidos también como el ciclo de Krebs, ¿verdad? Entonces, en este caso, hay enzimas donde se lleva a cabo esta vía metabólica en las mitocondrias. Por eso es que está indicado dónde pueden estar ubicadas este tipo de enzimas. Muy bien, entonces ahora vamos a ver cómo funciona una enzima, es decir, vamos a ver o analizar el mecanismo de acción. Y entonces para ello tenemos que entender que el mecanismo de acción de una enzima se va a dar o lo podemos observar desde dos puntos de vista. Número uno, a partir del cambio de energía que ocurre en la catálisis. Y número dos, la importancia del sitio activo que va a ayudar o contribuir a que la catálisis se dé. Y entonces, ¿a qué se refiere con catálisis o qué entendemos con catálisis? La catálisis es el proceso por el cual se va a incrementar la velocidad de una reacción. Es decir, ¿quién incrementa la velocidad de una reacción? La enzima. Ya sabemos que esa es su función. El proceso en cómo la enzima va a incrementar la velocidad
de una reacción a ese proceso, ¿verdad? A ese caminito se le denomina catálisis. Muy bien, y entonces regresemos a lo que es el mecanismo de acción. 2 puntos. Primero, el cambio de energía en la catálisis. Segundo, la participación del sitio activo. Y para ello quisiera primero que entendiéramos el concepto de lo que sucede o el proceso, ¿verdad? La catálisis que sucede en una participación o la participación de una enzima. Por ejemplo, aquí en la parte superior ustedes pueden ver una reacción que es una enzima, ¿verdad? Está representado aquí una enzima más el sustrato, que dijimos que se va a unir a su sitio activo y va a dar una unión o se va a dar una unión entre el sitio activo directamente con el sustrato y formar un complejo denominado complejo enzima-sustrato, ¿verdad? Que es un complejo que se va a encontrar activo. Ahora, este complejo enzima-sustrato después se va a convertir en un complejo enzima-producto. ¿Por qué? Porque ese sustrato ya se transformó en un producto. Y entonces, ese enzima producto, finalmente el producto va a ser liberado y la enzima va a quedar también libre para poder contribuir y participar en otra reacción enzimática. Y entonces, si nosotros la trasladamos a un ejemplo que ustedes van a ver seguramente muy pronto, que es la vía de la glucólisis, que es la primera, si mal no recuerdo, o de las primeras vías metabólicas que ustedes van a estudiar, es la reacción de ejemplo que queremos ponerles o que quiero representarles a través de las imágenes que ustedes pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, es la fosforilación de la glucosa. La glucosa, ustedes lo conocen, es un monosacárido, ¿verdad? El azúcar, como ustedes normalmente lo han escuchado, ahora sabemos que se denomina glucosa. Es importante que ingrese a las células de nuestro organismo para poder proporcionar energía, ¿verdad? En términos generales. Pero para que esa glucosa pueda, más bien dicho, permanezca dentro de la célula, tiene que ocurrir una reacción llamada fosforilación de la glucosa. Y de esta manera es como si le pusieran una etiqueta. De esta manera no sale esa glucosa de la célula y puede ser aprovechada como fuente de energía. Es decir, no regresa otra vez al torrente sanguíneo. Y entonces esta reacción de fosforilación lo lleva a cabo una enzima denominada exocinasa o también conocida como exoquinasa. Esa es su reacción, o sea, esa es su función, agregarle un grupo fosfato a la glucosa para que ésta no salga de la célula. Y entonces ustedes pueden ver aquí, como en color celeste, está representada la enzima, la exocinasa, y en color verde está la glucosa. Para que se lleve a cabo esta reacción se requiere de un grupo fosfato que lo va a proveer en este caso una molécula de ATP o un ATP. Y entonces se forma, dijimos, el complejo, se une el sustrato, que es la glucosa, al sitio activo. Ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Que está como sombreado en azul, como en azul rey. Y al momento de unirse, pues también participa el ATP de manera indirecta para proporcionar el grupo fosfato. Se forma el complejo enzima-sustrato y la siguiente, digamos, paso en la reacción, pues es la transformación, o es decir, la adición del grupo fosfato a la glucosa, la fosforilación de la glucosa. ¿En dónde? En la posición 6, por eso se denomina glucosa 6-fosfato. Ese es el producto de esa reacción. Y la liberación del ADP, ¿verdad? Porque ya no es ATP, porque donó un grupo fosfato y la enzima, ¿verdad? Que un punto importante de las reacciones catalizadas por las enzimas es que no se degradan o no participan directamente en la reacción. Aumentan la velocidad de reacción, pero sin participar en ella, es decir, quedan íntegras las enzimas. El primer enfoque del mecanismo de acción de una enzima, como ya lo habíamos mencionado, es el cambio de energía que sucede durante la reacción. Y para esto, para poder entender esto, tenemos que tener bien claros ciertos conceptos. Número uno, que es la energía libre. La energía libre es la medida o es la cantidad de energía que puede ser utilizado en un sistema. Este es como el concepto descriptivo, es decir, la cantidad de energía que puede ser utilizada para llevar a cabo un trabajo, en este caso, una reacción. Hay otro concepto también que debemos de entender, que es la energía de activación. Y esta energía de activación la podemos definir como la diferencia que hay entre la energía contenida en los reactivos y la energía que
se da en el estado de transición. Y quizá ahorita con la gráfica vamos a poder entenderlo de una manera más clara. Entonces, vamos a la imagen de la izquierda. En la imagen de la izquierda está representada dos reacciones, ¿verdad? Es la misma reacción, pero la diferencia es que en una de ellas está catalizada por una enzima, que es la reacción que ustedes pueden visualizar en color rojo. Y la otra reacción es la misma reacción, pero sin la participación de la enzima. Y entonces tenemos en el eje de las X el progreso de la reacción, llámese cualquier reacción, y en el eje de las Y tenemos la energía libre. Ya sabemos que la energía libre es la cantidad de energía que se va a utilizar para llevar a cabo la reacción, ¿verdad? O para, en este caso, poder llevar a cabo el trabajo de esta enzima. Y entonces podemos ver que es una reacción de A, que están representando está representando los reactivos, y el producto final de la reacción viene siendo B, ¿verdad? Reactivos A, producto final B. Y entonces podemos ver aquí los conceptos de energía de activación, y en el caso de la energía, o más bien dicho, el estado de transición, que también es un punto importante explicar, podemos decir que el estado de transición es un estado en el cual tiene que atravesar A para poder llegar a formar B o para poder transformarse a B. Es un estado intermedio que energéticamente es muy inestable, y es un estado el cual se tiene que atravesar. Ahora, este estado de transición, que está representado por una T y un asterisco, requiere, para poder ser atravesado, requiere una determinada cantidad de energía. Y ahí es donde surge el concepto de energía de activación. Es decir, para poder llegar o atravesar el estado de transición de pasar de A hasta T asterisco o el estado de transición, ustedes pueden ver sobre el eje de las Y que se requiere de una determinada cantidad de energía libre. ¿Cuál es esa cantidad de energía? La que va desde donde ustedes pueden ver el A o la A hasta la línea punteada que llega hasta T, ¿verdad? El estado de transición. Perdón. Y de la misma forma, la otra reacción de paso de A a B, pero que está catalizada por una reacción, también requiere de una energía de activación. Si ustedes se fijan, la reacción catalizada por una enzima que está en color rojo, su energía de activación es menor, ¿verdad? En comparación con la reacción que no está siendo catalizada por una enzima. Y entonces, precisamente que su energía de activación sea menor en la reacción que se encuentra en color rojo, es lo que va a permitir que la velocidad de la reacción sea mucho menor en comparación con la reacción catalizada perdón, en color azul. Ahora, ¿cómo se logra esa reducción de la energía de activación? Pues precisamente por la participación de la enzima. Es decir, lo que hace la enzima es disminuir su estado de activación, ¿sí? O la cantidad de energía de activación. Ahora, la velocidad de una reacción se va a determinar precisamente por el número de moléculas energizadas. Obviamente, por ejemplo, si nosotros lo vemos así, que es más fácil atravesar un estado de energía que es mucho menor, como está el representado por la reacción en color rojo, que atravesar un estado de transición que va a necesitar una mayor cantidad de energía de activación si esa reacción no está siendo catalizada, ¿verdad? Este es un punto bien importante. Entonces, el enfoque del mecanismo de acción que lleva a cabo la energía es que, debido a los cambios de energía, disminuye la energía de activación y entonces la reacción va a proceder a ser más rápida. Ahora, el otro enfoque que habíamos mencionado va en relación al sitio activo o a la química, ¿verdad?, del sitio activo. Y precisamente esto va enfocado, si vemos en la imagen de la izquierda, cómo se da esa química en el sitio activo. Habíamos mencionado que es una unión o tiene una afinidad por el sustrato, pero que va más allá de solamente o simplemente embonar.
sino que el sitio activo, si ustedes se fijan en la imagen, va a formar diversos tipos de enlaces químicos con los aminoácidos que se encuentran específicamente en el sitio activo. Algunas de las interacciones pueden ser puentes de hidrógeno, pueden ser algunas de ellas enlaces iónicos, etcétera. Y entonces, precisamente esta química que se da en el sitio activo es lo que también va a favorecer el mecanismo de acción de una enzima. ¿En función de qué? De poder estabilizar el estado de transición. Ya sabemos a qué se refiere con el estado de transición. Un sitio activo, como es el que ustedes pueden observar, va a funcionar como un patrón molecular que va a unir tanto el sustrato y lo va a convertir a un estado de transición. ¿Mediante qué? Mediante la generación de esos puentes o de esos enlaces químicos. Ahora, ¿qué es lo que hace la enzima? La enzima lo que va a hacer es incrementar la concentración del intermediario que se forma durante la unión de la enzima sustrato y por lo tanto favorecer la formación del producto y con esto acelerando la reacción. ¿Sí? Y entonces la catálisis, ya dijimos que la catálisis es propiamente el proceso. En este caso, el sitio activo lo que va a hacer es proporcionar esos grupos catalíticos, ¿verdad? O esos grupos que van a encontrarse desde el punto de vista químico activos. ¿Para qué? Para favorecer la formación del estado de transición. Acuérdense que no lo mencionamos en la diapositiva anterior, pero el estado de transición, digamos que es un estado en la cual va a haber un rompimiento, por eso se dice que es tan inestable, un rompimiento y una formación a la vez de enlaces químicos. ¿Por qué? Porque acuérdense que tiene que pasar de ser un sustrato a convertirse a un producto. Ahora vamos a visualizarlo o tratar de representarlo con el ejemplo que les muestra en las imágenes que ustedes pueden observar en la diapositiva. ¿Cuál es la imagen o qué quiere representar? Es un niño, ¿verdad? Que trae un suéter cuyo objetivo es quitarse ese suéter. Entonces, si nosotros pudiéramos representarlo como lo hemos estado viendo desde el punto de vista de una reacción enzimática, el sustrato representaría, más bien dicho, el niño representaría el sustrato y el producto final de la reacción vendría siendo el niño, pero sin el suéter, ¿verdad? Y entonces, en este caso, vamos a ver los parámetros, ¿verdad? Y las partes que hemos estado revisando en el caso del mecanismo de acción de una enzima. Entonces tenemos al niño con el suéter, la enzima, ¿verdad? Que está representado aquí por el adulto, es el que va a disminuir, dijimos que era la función disminuir la velocidad de una reacción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en este ejemplo? Va a quitar o va a ayudar a quitarle a este niño el suéter. Entonces, tiene que pasar, en este caso, de sustrato a producto por un estado de transición, que ya mencionábamos que es un, eh, un estado, ¿verdad?, donde va a haber la transformación del sustrato a producto. Y entonces, en este caso, el niño junto con el adulto, ¿verdad? Va a formar lo que es el complejo enzima-sustrato y el estado de transición viene siendo en este ejemplo, por ejemplo, cuando el niño va a doblar su brazo, tiene que doblar el brazo para poder quitarle el suéter, ¿verdad? Se vendría siendo el estado de transición. Doblar el codo, ¿verdad? Para que el adulto pueda facilitar quitarle el suéter. Y entonces finalmente el producto es eh, el niño sin el suéter. Ahora, habíamos hablado de que una enzima lo que hace es disminuir la energía de activación. En este caso, si el niño tratara de quitarse el suéter solo, sin la enzima, es decir, sin el adulto, obviamente tendría que involucrar un mayor esfuerzo, una mayor cantidad de energía para que ese niño pudiera quitarse el suéter, es decir, el producto final. Pero en cambio, si el adulto viene y lo ayuda, forma el complejo, atraviesa, le dobla el brazo, es decir, el estado de transición, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser más rápida la forma en que ese niño se quita el suéter. ¿Qué es lo que hizo aquí? Disminuir la energía de activación. No va a ser lo mismo la energía que invierte el niño en quitarse el suéter solo que la energía que se invierte para que
se quite el suéter con la ayuda de un adulto. Espero que haya quedado un poquito claro con este ejemplo. Ahora, vamos a ver que también hay factores que pueden afectar la velocidad de una reacción y estos se engloban en tres, que son la concentración de sustrato, la temperatura y el pH. Y entonces podemos definir la velocidad de una reacción como el número de moléculas de un sustrato que se va a convertir, dijimos, en un producto por unidad de tiempo, ¿verdad? Y entonces, en función al sustrato, podemos decir que conforme se incrementa la cantidad de sustrato, también se va a incrementar la velocidad de una reacción. ¿Hasta qué punto? Hasta que alcance la velocidad máxima. ¿Cuándo se va a alcanzar la velocidad máxima? Cuando los sitios activos de la enzima sean saturados con el sustrato, ¿verdad? Y entonces ya no haya más sitios activos disponibles y por lo tanto la velocidad de la reacción va a tender a saturarse, ¿verdad? O alcanzar su máximo. Y esto lo podemos ver en la imagen de su derecha. Aquí está representado un concepto bien importante que es la cinética enzimática, es decir, cuál es el comportamiento que sigue una enzima desde el punto de vista de la velocidad de la reacción que cataliza. Y entonces hay dos tipos de curvas de cinéticas enzimáticas, una que es hiperbólica y la otra que es sigmoidea. En el caso de la imagen de la derecha, ustedes pueden ver la representación de dos enzimas. Tenemos en el eje de las X el sustrato, en el eje de las Y la velocidad de la reacción. Y ustedes en el punto superior ven la velocidad máxima, es decir, hasta ahí puede alcanzar la reacción. Y en el caso de la reacción, perdón, que está catalizada por en color azul, son las cinéticas enzimáticas que siguen las enzimas en general. A este tipo de cinética, habíamos mencionado que había dos tipos, hiperbólicas y sigmoidea. La hiperbólica se le conoce como la cinética de Michaelis-Menten, que va en relación al concepto que estamos marcando ahorita, que es la concentración de sustrato. Si ustedes pueden ver, conforme se incrementa el sustrato, ¿verdad?, que va hacia su derecha, se va incrementando ¿qué? La velocidad de la reacción. Eso es lo que decía Michaelis-Menten, que seguían estas enzimas, ¿verdad? Las enzimas, y tenían un comportamiento hiperbólico que se podía apreciar en una curva o en una gráfica. Ahora, hay otro tipo de enzimas que no siguen la cinética de Michaelis-Menten y estas se van a comportar de una forma sigmoidea. Y estas enzimas se les denomina enzimas alostéricas. ¿Por qué? Les pongo una imagen en la parte inferior izquierda de una representación de una enzima alostérica. Una enzima alostérica es aquella que va a tener, sí, un sitio activo donde se va a unir el sustrato, pero además va a tener otro sitio que no es el sitio activo, pero es, digamos, otro sitio donde puede unirse una molécula que al momento de unirse esa molécula al otro sitio en la enzima puede influir en la unión del sustrato al sitio activo. Esas son las enzimas alostéricas y estas no van a seguir la cinética de Michaelis-Menten. Eso también lo vamos a revisar un poquito más adelante. Ahora, el otro factor que también influye en la velocidad de reacción es la temperatura. Conforme se incrementa la temperatura, también se puede incrementar la velocidad de una reacción. Y esto tiene lógica porque si ustedes recuerdan el mecanismo de acción de una enzima, dijimos que tenía que atravesar un estado de transición, que es un estado energético que generalmente se encuentra mucho mayor o más arriba, ya sea de la energía libre contenida en los reactivos o en la energía de los productos. Y entonces en este caso, el incremento de la temperatura pues hace que las moléculas, su energía cinética se incremente también y favorezca atravesar el estado de transición, ¿sí? Por lo tanto, si ustedes lo pueden apreciar en la imagen de la derecha, tenemos la temperatura en el eje de las X, el incremento, ¿verdad?, hacia su derecha, y en el eje de las Y la velocidad de reacción. Y podemos ver al inicio cómo se va incrementando la velocidad de la reacción conforme se va incrementando la temperatura. Pero también ustedes pueden observar una caída de la velocidad de la reacción. Y esto es precisamente porque se puede reducir dependiendo del comportamiento de la enzima.
Las enzimas, acuérdense que habíamos dicho que son proteínas y cada enzima va a tener una temperatura óptima de actividad o de función. Normalmente las enzimas que se encuentran en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, funcionan en un rango de un 35 a 40 grados centígrados. Y entonces, como cualquier proteína, después de su rango óptimo, cualquiera que sea que caiga dentro de este rango, va a desnaturalizar a la proteína igual a la enzima y por lo tanto perder su función. Y en este caso está representado por una disminución en la velocidad de la reacción. Y por último se encuentra el pH. El pH